compartir con ustedes un mensaje que se titula La alegría de mi Padre. La alegría de mi Padre se llama este hermoso mensaje. Vamos a activarnos. Bendito sea el nombre del Señor por este hermoso tiempo que hemos compartido, porque queremos crecer cada día más en el conocimiento de su voluntad para ser creyentes más efectivos. Ahí está, ya estamos apareciendo, ya estamos en línea, estamos grabando. Saludamos a la gente que está conectada con nosotros a través de las distintas redes sociales de Facebook y de YouTube. Que Dios les bendiga grandemente en sus casas y en sus vidas. La alegría de mi Padre. Desconéctese, présteme atención en este momento. Fíjese, en Juan 3:14 nos encontramos un pasaje que dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, esto es un diálogo que se da entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un hombre conocedor de la ley, conocedor de los libros de los profetas, conocedor de la palabra, que desde los 7 años había sido educado en todos esos aspectos religiosos. Era uno de esos sacerdotes que se paseaba por la ciudad de Jerusalén y por el templo con aquellas vestimentas, y tenía una posición de élite en la sociedad. Pero este hombre reconoció que a ese lugar a donde él había llegado solamente era producto de la gracia divina, y vio algo diferente en ese Jesús que predicaba, y que a diferencia de ellos que representaban la clase sacerdotal, este hombre andaba caminando en medio del pueblo igual que el pueblo. Y a diferencia de ellos, que la gente tenía que ir al templo, este hombre, que se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, iba a la gente del pueblo. Pero ¿con qué autoridad alguien tan sencillo, que se mezclaba con la necesidad del pueblo, hacía semejantes milagros? Allí había alguna diferencia. Y yo quiero comenzar este mensaje de la alegría de mi Padre con este versículo para poner una plataforma del Cristo en quien nosotros hemos creído. Porque cuando él le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, le está haciendo referencia a la historia del pueblo judío, que cuando estaba en el desierto por su desobediencia, de repente toda una plaga de serpientes venenosas comenzó a morder a todo el mundo, y el que lo mordía la serpiente se moría. Y el Señor le dio como salida a Moisés: haz una serpiente de bronce, la levantas en un asta, y todo el que mire a la serpiente automáticamente va a salvar su vida. Entonces él, que se define delante de Nicodemo como ese Hijo del Hombre, que había de venir a salvar a la humanidad, a diferencia de lo que tal vez Nicodemo pensó, iba a morir crucificado, levantado en un asta. Y la única manera en que todo el que estuviera a su alrededor salvara su vida es que hiciera lo mismo que hicieron aquellos israelitas en el desierto, que levantaran su mirada y la pusieran en Cristo. Es decir, que a diferencia de lo que los fariseos pensaban, de lo que Judas pensaban, que el Salvador de la humanidad iba a descender e iba a imponer el control y los iba a libertar del Imperio Romano, ese Hijo del Hombre lo que venía era traer libertad en el espíritu, para traer una bendición trascendental que saliera más allá de este plano terrenal. Y le dice: pero es que yo, a diferencia de lo que ustedes están pensando, tengo que ser levantado en un poste. ¿Por qué? Porque mi Padre decidió en la eternidad que Él los amaba tanto a ustedes, pero tanto, que yo tendría que ser sacrificado por cada uno de sus pecados. Pero mi sacrificio no va a ser en vano. Mi sacrificio va a darle a ustedes vida eterna. Entonces el Cristo que nosotros debemos predicar, y que estamos predicando desde algunos púlpitos, es ese Cristo que
no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la vestidura divina que tenía en el cielo y descendió y se hizo siervo y tomó forma de hombre, y al igual que nosotros experimentó todas y cada una de las vivencias, de las dolencias, de las tentaciones, de las situaciones que nosotros vivimos, pero no pecó. Es decir, que es alguien que, como dice la Biblia, tiene plena comprensión de lo que vivimos cada uno de nosotros. A veces usted y yo nos confrontamos porque reaccionamos de alguna u otra manera delante de las situaciones que vivimos y pensamos que Dios no nos va a entender y pensamos que Él no puede comprender lo que yo estoy viviendo. Pero es que Él, amado, vivió en carne, Jason, Taí, Alexis, lo que tú estás viviendo ahora, la senda que Él caminó, Él la conoció, Él experimentó lo mismo. Y entonces por eso dice la palabra que tenemos en el cielo alguien que nos comprende. Por eso Él es el abogado ideal. Por eso Cristo puede pararse por nosotros y por eso nosotros podemos ir al trono de su gracia a clamarle a Él. Por eso Él puede comprendernos. ¿Por qué la gente se suicida? Porque la gente llega a un término en que está viviendo en una situación con tal presión que no tiene ninguna válvula de escape de su vida para contarle a alguien lo que está experimentando, porque cree que nadie le va a comprender, entre otras razones. Mas sin embargo, Cristo vivió lo que muchos otros vivieron y fue sometido a tal presión que puso su vida por nosotros. Pero póngase usted en el lugar del Señor, aunque nos parezca complejo y difícil. Si algo viene a despertarnos esto también es el concepto de empatía, de ponerse en el lugar de otro. Usted teniendo todo el poder y habiendo creado el mundo, considere que en este momento usted tiene todo el poder dentro de sí. ¿Usted permitiría que alguien subordinado a usted, que algo, pero mucho menos que usted, lo castigara, lo escupiera y de paso lo clavara en una cruz y lo atravesara con una lanza? Sin embargo, todo eso lo hizo el Señor porque su Padre amó tanto al mundo que decidió ponerse de acuerdo con Él y sacrificarse por cada uno de nosotros. Y usted me dice: pastor, esto yo lo sabía, pero es que precisamente esto es lo básico. Nuestro evangelio debe ser cristocéntrico. Nuestro evangelio no es una super revelación, no es un super código, no es una cosa que alguien descubrió, porque ya todo lo que había de ser revelado fue revelado y está en la Biblia y fue inspirado por el Espíritu Santo, aquellos santos que escribieron bajo la dirección del Espíritu de Dios. El evangelio es simple y es sencillo y se resume a que el Señor nos amó tanto que vino, se hizo carne por cada uno de nosotros, representó al Dios invisible, se hizo visible en el cuerpo de Cristo y subió a la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, para que ahora yo desde esta tierra, que he sido mordido por el pecado, al igual que la serpiente mordió en el desierto a los israelitas, levante mi mirada y me olvide de la herida mortal que tengo y la pongo en el único que me va a garantizar vida eterna, en ese que me va a sanar por completo. Porque los israelitas que vieron a la serpiente de bronce levantada en el asta no murieron y no quedaron con secuelas, porque la transformación que trae el ver al maestro colgado en la cruz y reconocer su sacrificio es total, es plena y va desde lo más profundo de nuestro interior. El verdadero cambio no es que cuando usted llegue aquí yo le imponga todo un montón de normas y doctrinas de hombre para yo verlo como si yo tuviera una fábrica aquí de creyentes. No, es que yo lo invite a usted a levantar su mirada y a poner la mirada en el Cristo que fue crucificado, porque toda la gloria de Dios está orientada a la transformación interior del ser humano, de manera tal de que cada uno de nosotros comience a experimentar un cambio legítimo, auténtico, porque viene de adentro. El Señor no quiere dentro de su cuerpo gente que no es auténtica,
que no tiene congruencia espiritual, que tiene una incoherencia de vida, que tienen una bipolaridad, porque son una cosa de ahí hacia adentro y de ahí hacia afuera son otra persona. No, el Señor quiere gente sencilla, humilde de corazón, que donde quiera que está son lo mismo, y que en función de su personalidad se convierten en una plataforma de la predicación de la palabra por la manera en que viven y no solamente por lo que dicen. Bajo esta plataforma ya sabemos de qué Cristo estamos hablando. Ya sabemos de qué Cristo estamos tocando este tema. Porque fíjese, cuando nos vamos a Lucas 15, ese Cristo que se había definido como el Hijo del Hombre, delante de Nicodemo se para con una audiencia que yo llamo una audiencia de lujo. Fíjense lo que dice aquí: los cobradores de impuestos, otros pecadores ¿de qué? De mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Mira dónde está el pastor metido, ¿qué te parece? Miren la audiencia: cobradores de impuestos y pecadores, gente de mala fama, por un lado. Por otro lado, los maestros religiosos que todo lo critican y que imponían pesadas cargas, pero que no hacían nada de lo que imponían. Y por otro, estaban allí obviamente los discípulos del Señor. Los pecadores, los religiosos y los discípulos. A tres grupos de personas estaba dirigido este mensaje. A tres grupos: a los pecadores, a los discípulos y a los religiosos, para que cada quien recibiera su parte. Hoy yo no sé en qué grupo se metió usted, pero yo estoy seguro que vino a una iglesia que le voy a hablar a discípulos del Señor. Estoy seguro. Los fariseos no vinieron. Ahí yo puse un aviso que dice: los fariseos no llegan el otro domingo a las 6 de la tarde. Como esa hora no estamos aquí. Ahora, la alegría de mi padre. Miren esta foto con esta princesa que tengo. La alegría de mi padre. Hay hijos. Yo quiero hablar hoy de tres parábolas que reflejan a los hijos que están perdidos. Lucas 15:3 le dice el Señor Jesucristo a esa misma audiencia. Esta es la continuidad del versículo anterior. Le dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Hay ovejas que están perdidas lejos de casa. ¿Quién es el hombre que tenía las 100 ovejas? El Señor no está hablando de un pastor que estaba en la tierra. El Señor está hablando de un pastor que estaba en los cielos. El Señor se hizo carne y vino a esta tierra por ti. Vino a esta tierra por mí. Nosotros somos esa oveja perdida. Nosotros somos lo que tenemos que aprender a reconocer. Cónchale, Señor, si tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, lo dejaste todo por mí, y hoy yo sé que tú me estás buscando, ¿cómo yo he de despreciar tu amor? ¿Cómo no he yo de entender la grandeza de su amor? ¿Qué entendieron los pecadores de mala fama? ¿Cuánto valor tengo yo para Dios? Y yo que no me creía nada, y yo que me subestimaba, y yo que era la mujer maltratada, y yo que era la prostituta, y yo que era el cobrador de impuestos a que todo el mundo señalaba, y yo que soy el inmigrante que camina en un país y todo el mundo me desprecia, y yo que soy el que regresé, me pongo en esa lista del país arrastrando mis cadenas, y yo que soy el que no consigue trabajo, y yo que soy el que todo el mundo me señala, y yo que me creía un pecador imperfecto, pero tengo tanto valor dentro de mí que Él dejó su trono para venir a buscarme. Así que yo quiero decirle a usted que entienda que usted tiene un altísimo valor. No importa lo que usted esté viviendo. La Biblia dice que usted es una joya preciosa en las manos del Señor. Un diamante de 20 quilates se cae al piso y en el piso sigue teniendo los 20 quilates.
Hay momentos en su vida en lo cual a usted le va a tocar atravesar valles de sombra, de muerte, de lágrimas, de ausencia, de austeridad, de carencia, pero usted sigue siendo esa joya preciosa en las manos de Dios. Usted sigue ese hombre, esa mujer valiosa. Lo que pasa es que a veces nos han enseñado que nuestro valor depende de lo que tenemos, y no depende de lo que tenemos, depende de lo que somos en el Señor, porque somos una oveja perdida, pero que Él vino por nosotros. Tenga eso claro. Si aquel que está a punto de lanzarse por el sacrificio reconociera de repente dentro de sí esto, no abandonara. Si aquel padre que está viendo la situación tan terrible que tiene en su casa entendiera que aún así tiene un altísimo valor, no abandonara a sus hijos, no destruyera esa familia, porque entendiera el altísimo valor. Entonces los pecadores lo entendieron así. Los discípulos religiosos se chocaron unos con otros, porque para ellos aquellos no calificaban, y entendieron que para Él calificaban tanto que estaba dispuesto a morir por ellos. Y los discípulos, como nosotros, me imagino que los discípulos sintieron tanta empatía que entendieron que si su maestro era capaz de bajar del cielo para venir por los pecadores, cuánto ellos ahora como colaboradores de Dios no tenían que hacer para desplegar sus esfuerzos, para tocar las vidas de aquellos que todavía no han conocido al Señor. Cuánto no tenemos que hacer nosotros por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestras tías, por aquellos que en nuestra casa no conocen al Señor, si sabemos que lamentablemente están perdidos, pero tienen un alto valor para el Señor. Amén. Gloria a Dios por el silencio. El segundo grupo, miren esta belleza que tengo aquí. Perdidos dentro de casa. La segunda parábola a la cual el Señor le hace referencia es la siguiente. Le dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, ¿no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. ¿Dónde está la moneda, Thais? ¿Dónde se perdió la moneda? Dentro de la casa. Porque ahí dice: tiene 10 monedas de plata y se pierde una, limpiará, barrerá toda la casa. Es decir, que la moneda estaba perdida dentro de ¿dónde? Dentro de la misma casa. Hay cristianos perdidos y están dentro de la iglesia. ¿O acaso cuando usted escucha una noticia como la que vimos el viernes, algunos en el mismo panorama, que sentenciaron a un pastor de San Cristóbal Táchira a 30 años de cárcel porque él hacía retiro con los niños y los ungía con un aceite que tenía escapalomina, que es una droga, y después los violaba? No estaba ese pastor dentro de la casa. O el pastor de Brasil que metieron preso de 42 años el mismo día viernes porque él empezó a orar y de repente decía que el Espíritu Santo les reveló que algunas hermanas estaban endemoniadas y la mandaba pasar un cuarto para ungirles todo el cuerpo con el aceite, y tocaba y las abusaba de ellas y después las violaba. No está perdido dentro de la misma casa. Hay gente perdida dentro de la misma casa. ¿Por qué? Muchos porque les falta temor a Dios. A eso le faltaba el temor por Dios. Otros porque se han idealizado a Cristo, y otros porque le han predicado otros Cristos diferentes. Por eso empecé diciendo de qué Cristo le estoy hablando, para que usted tenga una idea de quién es el que levantaron en el poste. Porque aunque usted crea, Mateo 24 dice: se levantarán falsos Cristos y falsos maestros. Es decir, que hay Cristos que nos han presentado que no son como tal. ¿O es que acaso no nos han enseñado un Cristo que es el Cristo materialista?
Ese Cristo que dice que todo lo que tú le pidas al Señor, el Señor te lo va a dar. Que si dos nos ponemos de acuerdo en la ley del acuerdo, el Señor nos va a entregar. No es ese mismo Cristo que te dice mueve las llaves porque Dios en este tiempo está trayendo casas. Levanta tu llave porque Dios va a entregar carro. Pon tu ofrenda porque Dios va a entregar ahora mismo al 100%. Adelántate a poner. No nos han enseñado y están enseñando un Cristo materialista. A otros no le están enseñando un Cristo que es adivino, que de repente cuando entras a la iglesia el pastor te ve con una mirada extraña, comienza a hablar en lenguas y te dice, en este momento siento una atmósfera y así te dice el Señor, y te dicen un adelanto supuestamente de tu futuro, y el resto de la gente se vuelve adicto a la supuesta palabra profética de adivinación. Y entonces si la gente no le dan una palabra, no le adivinan el futuro, la gente siente que no fue, y todo el mundo corre y salta y brinca a ese lugar porque allí le dan una palabra. Y es que acaso ¿será que ese Cristo vino de Sorte, de Barlovento, o vino de África? Que lo único que sabe es adivinar el futuro la gente. ¿Vio usted algún profeta? ¿Leyó usted acerca de algún profeta, Elías, Eliseo, Isaías, que estuviera dando palabra de ciencia y sabiduría personal a las personas cuando las conocía? Caminó el Jesucristo con sus 3 años de ministerio por esta tierra, diciéndole a la gente, así te dice el Señor, así te dice el Señor, lo hizo. Entonces gente que le están enseñando a ese Cristo. Hay otros que le están enseñando un Cristo interesado, un Cristo que está con una calculadora sacando cuenta, le dice, mientras tú más des, yo más te regreso, yo te voy a dar al 100%, al 50%, al 20%, al 30%. Entonces es un libro contable que tiene el Señor, y cuánto me diste y cuánto te doy. Se convirtió la ofrenda, que es un acto de agradecimiento por lo que Dios hace por nosotros. Se convirtió el diezmo, que es un reconocimiento que todo lo que tengo me lo dio el Señor, en un elemento de intercambio transaccional donde yo le tuerzo la mano a Dios porque yo lo que le doy, Él debe regresármelo. Hay otros que le están predicando un Cristo que parece un mesonero. Y entonces el pobre Cristo se levanta y anota, yo declaro, entonces, yo decreto, yo declaro, yo anuncio, yo establezco. Entonces, ¿qué estableces hoy? ¿Cómo te paraste hoy? ¿Quieres plata? Bueno, tengo que correr a darte dinero. Tú decretas sanidad, tengo que correr a darte sanidad. Y si dígame cuando alguien se enferma, yo decreto que será sano. Y no dice la palabra en Eclesiastés que uno no tiene idea de cuánto se alegra el Señor cuando dispone de alguien, estoy parafraseando, y se lo lleva para quitarlo de los sufrimientos propios de esta tierra. ¿Y qué pasa cuando el Señor no cumple, cuando el Cristo mesonero no cumple los decretos y los anuncios proféticos de cada uno de sus hijos? ¿Qué pasa, Alexis? La gente se frustra y se pone bravo con ese Cristo, y ya ese Cristo no sirve, yo tengo que irme de esa iglesia. Y aquellos que le están enseñando un Cristo que está así, agachado, chiquitico, que levanta las manos, que dice, yo reinaré. Yo reinaré. O sea, que todavía no está reinando. Entonces esos son los que viven diciendo, Señor, toma el control. Porque para ellos Cristo no está reinando, para ellos Cristo se olvidó, para ellos Cristo vio para otro lado, y entonces Él se le olvidó que Él estaba creyendo, que Él estaba pidiendo, que Él diezmó, que Él ofrendó, y el Señor por momentos entró en una amnesia selectiva que le impidió tomar el control de esa situación, y están perdidos dentro de la casa. Y aquellos que están en la casa, porque únicamente tienen un compromiso con el pastor y la pastora, entonces ellos no vienen el domingo a la iglesia, no porque no van a crecer, sino porque ellos vienen a la iglesia no por el alimento espiritual, no por adorar a Dios, no por darle su tiempo al Señor, sino que iba a decir el pastor y la pastora si yo no voy este fin de semana. Como si la iglesia fuera un club. Como si la iglesia fuera un club. Hay otras personas que tienen un Cristo que todavía está clavado en la cruz, y como se los pasean cada cierto tiempo,
Y entonces el Cristo va todavía cargando la cruz, todavía está clavado, y ven y lo ven todos los fines de semana clavado en esa cruz. Para ellos el Cristo es un Cristo sufriente. Y entonces esa es la gente que dicen que ellos están destinados a sufrir. Así como tú estás clavado en esa cruz, clávame a mí también. Hay otros que lo sacrifican cada 7 días. Este es el cuerpo, lo estamos sacrificando. Recíbelo, o sea. Entonces, dependiendo del Cristo, dependiendo de la falta de temor, dependiendo de la ignorancia que tenemos, estamos dentro de la casa, pero perdidos en la casa. ¿Usted no se ha sentido así? Yo sé que no, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo resuelve eso el Señor? Dice, voy a encender una luz. Él es la luz y la luz está encendida. Pongamos la mirada en Cristo, en ese Cristo real, ese que murió por nosotros, ese que no nos abandona, ese que nos cuida, ese que nos levanta, ese que no nos dijo que toda la vida íbamos a vivir exentos de problemas, sino que dijo, aquel que me quiera seguir, que calcule bien lo que va a hacer con su vida. No sea que comience y después no termine y quede avergonzado. Aquel que no quiera, me quiera a mí más que a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, que no me siga. Aquel que ponga su mano en el arado y vea hacia atrás no es digno de mí. El que conmigo no recoge desparrama. Aquel que quiera perder su vida por causa de mí, ese la hallará. Pero el que quiera cuidar su vida, su estilo de vida, la perderá. Cuando ponemos la mirada en ese Cristo, cuando buscamos en un espacio intimidad con Él, conocerle a Él, porque Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros, manifestarse en cada una de nuestras vidas, pero tiene usted que desarrollar el hábito de buscarlo en la intimidad, de apartar un tiempo. Él sabe tu rutina, Él sabe la tuya, Él conoce tus necesidades, pero qué bonito es cuando usted dice, voy a apartar estos 5 minutos, Señor, para que tú me escuches. ¿Usted cree que Dios no le habla a la gente? Dios le habla a la gente. Por eso los charlatanes se aprovechan de eso. Pero Dios le habla a la gente. Pero si Dios colocó dentro de ti Mayor y su Espíritu Santo, porque Él tiene que mandarte a decir las cosas con otro. Ese es como que tú pelees con Julio y él le diga, Dios, dígale a su mamá que me sirvió el almuerzo. ¿Y por qué no me lo dice él si él está aquí mismo? Y si no está dentro de ti el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿por qué Dios te va a mandar a decir las cosas con otro? Pero nosotros vamos a un brujo para que nos diga lo que queremos escuchar, pero no nos postramos para escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Será que no queremos? Abra su palabra, vaya a la luz. Su palabra es lámpara a mis pies, es su palabra es lumbrera a mi camino. Esa es la luz, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Por eso le voy a insistir, no se quede con lo que escuche. No ande corriendo, invirtiendo largas horas en YouTube, viendo 7, 8 predicadores, 10 predicadores. Vaya a la fuente que es la palabra de Dios. Vaya a la palabra y llénese de esa luz para que usted no se pierda en la casa. No se meta en el compromiso. No venga a la iglesia porque es un compromiso. No venga a la iglesia porque es un club. Venga a la iglesia porque viene a aprender de la palabra, viene a crecer en la palabra, viene a complementar lo que es la palabra. Porque mucha gente también está perdida en la casa porque se ha acostumbrado simplemente a un activismo eclesiástico. Los mandan a la iglesia el martes, los mandan a la iglesia el jueves, pero hay culto el miércoles, pero descansa, el jueves tienen pero entonces el viernes es el viernes de milagro, el sábado es el culto de jóvenes y el domingo es el culto de todo el mundo. ¿En qué momento usted va a dar testimonio en su casa? El viernes es el culto de la platita. Y el viernes es el culto de la plata. Entonces, ¿en qué momento, si yo me lo traigo a usted 6 días a la semana, usted va a dar testimonio en su casa? No lo conocen en su casa. ¿Cuántas familias no le han dado la espalda a Dios? Porque alguien que supuestamente conoce al Señor fue execrado. Entonces cuando vino el COVID, las mujeres que estaban acostumbradas y los hombres a estar todo el tiempo en la iglesia, quedaron que no hallaban qué hacer con su vida.
y en su casa eran unos perfectos desconocidos. Estaban perdidos dentro de casa. Hágame el favor y no se pierda. Busque la luz. Barra lo que tenga que barrer. Dígale al Señor: Señor, guíame para hacer tu voluntad. Señor, dame conocimiento, dame sabiduría. No importa si usted haya o no estudiado, dame sabiduría, dame conocimiento. Desarrolla en mí el hábito y la pasión de buscar tu palabra, de entender tu palabra. Permíteme tener una experiencia personal contigo. Permíteme tener un conocimiento de mano a mano contigo. Permíteme saber que tú existes, muéstrate, déjame ver que tú eres real desde aquí adentro de mi espíritu. Por favor, no se pierda en casa. Y termino con esto. Los otros perdidos. Un hombre tenía 2 hijos. Esta es la parábola del hijo pródigo. El hijo menor le dijo al padre: quiero mi parte de la herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¿Dónde estaban ellos? Los primeros estaban perdidos y nunca habían visitado la casa. Los otros llegaron a la casa y se perdieron dentro de la casa. Pero estos estaban en la casa y se fueron de la casa. ¿Y por qué se fueron? Porque pidieron una herencia. Y así se va uno de la iglesia. Uno cree que con lo que uno sabe, no, ya yo sé, yo oro, yo me suelto, yo voy a mi casa. Uno no necesita de ese pastor, uno necesita de la gente de la iglesia. Yo no necesito que me estén diciendo nada. Yo mismo me puedo administrar, ¿verdad, Alexis? Yo mismo soy, el pastor dice que la unción del Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces, bueno, yo me salgo pues y me voy. Dame mi parte de la herencia, y se van creyendo que con lo que saben ya pueden hacer las veces de los superhéroes que siempre andan solos. Pero la palabra dice que todos tenemos el deber de congregarnos. Y entonces esta gente se va. Claro, al igual que el hijo pródigo, a él la plata y el dinero y la herencia le rindió. Y eso usted lo va sustentando ciertamente con la sabiduría que usted tiene de Dios. Usted se va sustentando y usted se va defendiendo los primeros meses. Pero llega un momento en que usted empieza a coquetear, usted no, el que se va comienza a coquetear con lo que había dejado de coquetear, porque no puede pensar usted que en una dimensión donde usted está inmerso en una batalla espiritual, usted se va a ir como un soldado solitario y el enemigo no va a intentar destruirlo, porque usted es más fácil destruirlo cuando está fuera de la congregación que cuando está en el redil con su pastor, cuando está en el redil con la manada de hombres y mujeres que oran por usted, que le ponen la mano, que lo empujan, que lo agarran, que le dicen, que lo estremecen y que le hacen recordar cuánto Dios lo ama. Y entonces hay gente que está perdido, que desconoce el amor paternal, que se fueron y que se alejaron. Pero los de la audiencia que estaba ahí, aquellos que estaban pecadores de mala fama, entendieron: si entramos en el redil del Señor, nos quedamos. Los fariseos dijeron: caramba, y nosotros que hemos condenado tanto a aquellos que se fueron. Pero los discípulos dijeron: los que se fueron siguen teniendo un valor para mi Padre. Hay gente que se fue de la casa del Señor, no solamente de aquí, sino de distintas congregaciones, y que nosotros día a día los encontramos en nuestra cotidianidad. A ellos, por ellos hay que orar, por ellos hay que clamar, por ellos hay que desplegar esfuerzo para que regresen a casa. Porque cuando regresan a casa, dice el Señor: maten un ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Porque el mensaje, resumo, se llama La alegría de mi Padre. Tú tienes, él sí tiene 3. Imagínese que usted se para a ver una carrera de 10.000 metros planos,
que son 25 vueltas al óvalo de 400 metros. Y el hijo suyo gana. ¿Cómo se sentiría usted, Argenis? Contento, ¿verdad? Orgulloso. Si ganó el hijo mío, qué hermoso, qué grande. De los 12 competidores llegó de primero. Y usted, cuando ese muchacho entra en la vuelta número 24 y 25 todavía está punteando, usted empieza a saltar, usted empieza a brincar, y usted empieza de una vez a sacar la cuenta. ¿Qué va a hacer? Vamos a llevarlo a comer pizza, hamburguesa, es lo que le gusta, si es maracucho, la Coca-Cola y todo eso. Y ahí ese alboroto, ya usted tiene una fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo va a ganar. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la alegría del padre? Que su hijo ganó. El Padre Celestial se para frente a la pista de la vida y envió al Señor Jesucristo para que hiciera las primeras 25 vueltas del circuito. Entonces el Señor Jesucristo sintió el dolor, sintió los calambres, sintió las ganas de abandonar en la vuelta número 12. Vio como el sudor le corría, se sintió casi deshidratado, pero dijo: tengo una obligación, que es cruzar la meta. ¿Por qué? Porque en este caso el Padre Celestial es el Padre de todos los hijos que están corriendo en la pista. Entonces el Padre no es que quiere que uno gane, Él se va a alegrar por el que gana, pero también se va a alegrar por aquel que le da un calambre y dos compañeros, dos hijos más, dos hermanos más lo agarran y lo ayudan a cruzar la meta. También se va a alegrar por aquellos que quieren salirse de la pista y otro lo agarró por el brazo y lo metió y le dijo: llegamos hasta el final. Porque la alegría de nuestro Padre Celestial es que todos crucemos la meta, de manera tal que Él nos llama en este día a que sintamos la empatía por aquellos que están perdidos porque no le conocen, por aquellos que están dentro de la casa y se les olvidó a qué Cristo están adorando, y por aquellos que estaban en la presencia de Dios y hoy se fueron. El llamado, amada iglesia, es a que nazca dentro de nosotros una profunda empatía por hacer al Padre alegre, por hacer que todos los días haya un banquete, haya una fiesta, porque yo estoy orando por los míos, porque yo estoy predicando su evangelio, porque yo estoy conectando a aquel que se fue, porque estoy recibiendo con los brazos abiertos a aquel que regresó, porque no estoy juzgando a nadie, y sobre todas las cosas porque estoy entendiendo que el primer pecador de la historia era yo, y a mí el Padre me abrió los brazos y hizo una fiesta para recibirme. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de despedirme, quiero invitar a todos los que están en las redes sociales a que esta semana publiqué en Amazon mi libro que se llama Mercaderes del Templo, Anatomía de una Iglesia Contemporánea. Ya está disponible para que pueda adquirirlo a través de las distintas plataformas de Amazon.com y ser edificado por ese material que el Padre puso en mi corazón. Dios le bendiga mucho.